Bien, queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, las redes sociales, les queremos dar una cordial bienvenida el día de hoy. Nos encontramos ya en el momento de desarrollo de la lección de la escuela sabática que tenemos todos los séptimos días. Y el día de hoy vamos a tener a nuestro hermano Eduardo, que nos va a acompañar en el desarrollo, la cual vamos a dejar que tenga sus palabras. Gracias, hermano Víctor, por esta oportunidad de poder compartir el espacio, este estudio que ha sido preparado para poder grabar los videos y también poder estar con algunos hermanos que nos ayuden a desarrollar los estudios y también los estudios que poco a poco tendremos para poder nosotros compartir y poder ampliar este canal que tenemos, hermano. Gracias a Dios que estamos creciendo, no rápido, pero sí lentamente, y eso es agradecer a Dios y también agradecer a las personas que se suscriben a este canal, a este ministerio que fue la inspiración del Señor, y estamos gracias a Él en estos momentos para compartir este estudio y también desarrollar un estudio que en este trimestre hablaremos acerca de desde el principio hasta llegar hasta el final, el plan de salvación, que es lo que nos interesa a nosotros, queridos hermanos, y también hermano Víctor. Así es, hermanos, hermano Eduardo, nos encontramos en un momento esencial, clave para la salvación, y a través de los estudios quisiéramos también poder a ustedes apoyar y que este trabajo se realice de una manera muy rápida y de una manera también eficaz. Entonces, hermanos, una vez más, bienvenidos todos. Vamos a comenzar este estudio y el título que hemos tenido durante la semana es el diluvio. Hemos hablado acerca del diluvio, las consecuencias que ha tenido el pecado en esa época con los antidiluvianos, y en este día lo vamos a desarrollar. Y quisiéramos también que ustedes ahí nos puedan acompañar a través de este medio. Entonces, hermano Eduardo, vamos a repetir lo que dice Hebreos 11, verso 7. Hermano, quisiéramos orar antes de poder iniciar este estudio, como lo hacemos de costumbre, ¿no? Y decirle al Señor que nos ayude a entender su palabra, y también a los hermanos poder a animarles a que podamos comunicarnos con Dios cada mañana y que nuestro día no empiece sin antes pedir la dirección a Él, ¿no? Vamos a orar. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, nos presentamos ante ti, Señor, en este día para darte, Señor, la bienvenida a nuestros hogares y también a nuestras personas, Señor, cada uno de nosotros. Queremos estudiar, queremos abrir tu palabra. Tu palabra claramente dice que escudriñemos las Escrituras y que de alguna manera nosotros vamos a entender tu palabra. En este momento queremos tu dirección y ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, llegamos ya a tener parte del desarrollo de esta lección y vamos a comenzar a tener el texto bíblico que siempre lo utilizamos para memorizar, que se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 7. Dice el texto: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este texto, hermano, nos ayuda a entender. Recuerdo que hacía una comparación, una ilustración de una historia que escuché en algún momento, cuando dos hombres salieron, dice, y eran campesinos. Salieron ellos a ver su campo, todo estaba seco, y los dos dice que oraron
Y cuando terminaron la oración, uno de ellos dice salió y preparó el terreno. Tremendo, ¿verdad? Y cuando vino la lluvia, ese hombre que había preparado el terreno estaba contento, pero la pregunta que siempre nos hacíamos es ¿por quién llegó la lluvia, no? Porque a veces nosotros podemos orar, podemos decir que nos dé fe y que la fe va a mover montañas, pero a veces no actuamos en Exacto. ello, ¿no? Ujú. Y este texto es preciso para nosotros entender de que la fe es entender de que Cristo está presente con nosotros y cada paso que demos van a ser seguros si nosotros estamos confiados en Él, pero ese es el actuar, ¿no? Así es. O sea, podríamos decir, hermanos, que la fe también es ejercitarla, porque si no, no funciona el sentido de la fe, ¿no? La fe también es acción, práctica, y Noé hizo lo que Dios le había dicho, porque de repente Noé pudo quedarse sentado y decir, Dios lo va a hacer todo, ¿no? Ya Noé había tenido la idea cuando Dios le dijo lo que hiciera o para que haga, él empezó a efectuar lo que nosotros debemos hacer en este tiempo, ¿no? Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha dejado un legado de seguir este evangelio y nosotros somos los responsables si predicamos o no predicamos, ¿no? Entonces esa es la parte esencial del ejercicio de la fe. Muy bien, hermano Eduardo, entonces, ¿qué dice Patriarcas y Profetas en la página 91? Nos dice, antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo para que los hombres fuesen llevados al arrepentimiento y para que así escapasen de la destrucción. El Señor nunca va a hacer algo sin que antes se anuncie, ¿no? Y Así muchas es. personas piensan que Dios va a venir así como de sorpresa. Y por esa razón a veces está esa idea del texto que dice vendrá como ladrón, ¿no? Y muchas personas dicen vamos a estar despiertos, velando, literalmente, ¿no? Porque el Literalmente. texto claramente dice que debemos velar, sí, Claro, claro. pero en este ¿A caso qué se refiere? otras personas, vamos a decir de otras denominaciones, dicen tenemos que estar velando. Y cuando a veces uno hace una vigilia, dice, si Cristo viene, ahora nos lleva, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero de alguna manera no es así. Aquí el testimonio está diciendo que el diluvio tenía que llegar, pero antes de que el diluvio llegue, tenía que anunciarse lo que había. Y es lo que está sucediendo en este tiempo también, ¿no? Así es. Ojo acá, hermanos, el hermano Eduardo tocó un punto muy importante, el vigilar, y quisiéramos notar lo que significa los dos aspectos, tanto en la parte espiritual como en la parte física. Y muchas veces en este aspecto el ser humano se está velando en la parte física, que es muy bueno, pero la parte espiritual está dormida, entonces no funciona. Tendría que funcionar las dos partes. La parte espiritual, en primer lugar, que esté despierta, y la parte física ya sería el complemento. Entonces, hermanos, no podemos tomar esto de una manera literal en la vigilancia porque si no estamos despiertos en lo espiritual no sirve. Muy bien, entonces, hermano Eduardo, vamos a la primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? Vamos a ver lo que dice la primera pregunta. Entiendan esta parte y es muy importante enfocarnos en cada pregunta y sacar provecho de todo este estudio. Dice, ¿cómo estamos en peligro de repetir hoy el pecado de los antidiluvianos? Para poder nosotros analizar lo que pasó en el tiempo antiguo de los antidiluvianos, lo que dice Lucas 17:27, el mismo Señor Jesucristo está anunciando lo que sucedió anteriormente, ¿no? En el capítulo 17 del libro de Lucas y el verso 27, el mismo Señor Jesucristo va a decirles el acontecimiento que vendrá y lo que también había pasado. Dice, comían y bebían. Se está hablando de los antediluvianos, ¿no? Se casaban y se daban en casamiento. La pregunta que de repente nos hacemos es, hermano, ¿y casarse es malo? ¿Comer es malo? ¿Beber es malo? Y nada de lo que presenta acá es malo, siempre y cuando no lo
lleves a lo que significa la palabra exceso. Porque si yo como algo nutritivo, de acuerdo al plan de Dios, eso no es malo. Pero si yo como pasado de control, a eso ya se amerita un pecado, ¿no? La glotonería es un pecado. Y en este caso de los antediluvianos, allá en ellos había glotonería, así como ahora, ¿no? O sea, uno no se conforma con comer de repente algo sencillo, sino busca algo que excite la mente, ¿no? Exacto. Entonces creo que estamos en un peligro en esa parte. Exacto, lo que decías, hermano, de los antediluvianos, y cuando el texto también dice se casaban y se daban casamiento. Así es. El testimonio en Patriarcas y Profetas nos menciona un poquito y dice en la página 88, el párrafo 2 dice: no se respetaba el vínculo matrimonial, dice, ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba las esposas o los bienes de su prójimo lo tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. O sea, que estos hombres, cuando se cansaban de sus esposas, salían, quitaban a las esposas de los otros, se casaban. O sea, era una perdición, y vemos el tiempo ahora, ¿no? Por ejemplo, hablando de la farándula, basura, vamos a decir, en esas palabras que a veces suenan fuerte, pero vemos que personas se casan, viven un tiempo, se divorcian, vuelven a casarse. Estamos viviendo en ese tiempo final, y no es para nosotros sorprendernos lo que pasó con los antediluvianos, porque hoy es peor todavía. Y sigue diciendo una partecita más: gozaban gozaban matando, dice, los animales, y el consumo de carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Esa es la parte que ahora vemos en el tiempo actual, porque la crueldad y la matanza de los animales es totalmente penoso para nosotros, y de alguna manera dice que el que consumía carne se volvía más violento de lo que era, y la sangre era como alimento diario para los antediluvianos, ¿no, hermano? Entonces, de alguna manera, cuando el texto de Lucas está diciendo que comían, como ya lo decía, se está diciendo también el testimonio que comían en abundancia, pero ya no comida que era del principio, sino ahora algo sobrenatural de lo que estaban haciendo, ¿no? Así es. En esta semana que ya pasó, una hermana me preguntaba por qué Dios, o por qué no se debe comer los animales que Dios ha creado. Interesante, buena pregunta, porque el mismo Señor le va a decir a Noé en el capítulo 9 de Génesis que se debe comer. Entonces la gente dice: ¿por qué no debemos comer si Dios lo ha creado? Entonces, el punto número uno es ir al principio. Cuando Dios nos creó a nosotros como seres racionales, no tuvo la intención de que nosotros comiésemos a los animales. Por eso Noé le puso el nombre a los animales. Entonces, en este caso, cuando se permite, justo el hermano Eduardo hablaba de los antediluvianos, su condición estaba en una condición sacada de control, no tenían ya control en su vida, ellos no sabían lo que realmente estaban haciendo. Entonces, ellos habían vivido, hermano Eduardo, mucho tiempo, como por ejemplo el caso de Matusalén, que fue el hombre que vivió más tiempo, y la maldad para esa época aumentaba más si seguía, ¿no? Entonces era necesario dejar de consumir ese producto, pero el Señor, ¿qué hizo? Les dio de comer ese producto para que el producto mismo hiciera que la vida esté poco a poco terminándose, y ahí podemos entender de que el consumir carne quita la vida, ¿no? Quita los años de vida. Exacto, hermano. Entonces veamos lo que el testimonio nos dice respecto a la pregunta. Dice también: corrompieron los dones que Dios les dio, dice, para usarlos, para satisfacer sus deseos egoístas. La indulgencia, el apetito, las pasiones bajas corrompieron completamente su imaginación. Los antediluvianos fueron esclavos de Satanás, conducidos y controlados por él.
De alguna manera, esa es la consecuencia del pecado, porque cuando nosotros tenemos ganas de comer, vamos a decir, a deshoras, y ya hemos comido nosotros y queremos comer de nuevo, eso es un servicio ya no a nuestro organismo, sino a nuestros deseos que tenemos, ¿no? Claro, la mente carnal. Y todo eso va a darnos cuenta de que nosotros servimos a Satanás y no a Dios, de alguna manera. Así es. Bueno, quisiera, antes de poner la respuesta, hermanos, compartir con ustedes vamos a llamarlo de esta manera, una parte en la mente que sucedió con los antediluvianos. Se distorsionó su mente, ¿sí? La distorsión de la mente había llevado a ellos a que cometieran estos pecados. Miren, Romanos 1, 25 y 26, miren lo que dice. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ese es el punto número 1, que cambiaron la verdad de Dios. O sea, todo lo que Dios había dicho para ellos no era ya, no les interesaba. Entonces cambiaron la verdad, dice, de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso no viene de ahora, viene de mucho antes. Dice, el cual es bendito por los siglos, ¿no? Y el 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El mismo Señor, al ver que su creación no quiere su servicio, él mismo deja que vayan y dice, pues a sus mujeres, dice, cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y si agregamos el 27, dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, dice, de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Una total perdición en ese sentido, ¿no? Entonces hoy se ve lo mismo. En las grandes ciudades se aprecia lo que la Escritura está mencionando. Así es, hermano. Entonces la pregunta decía, ¿cómo estamos en peligro de repetir hoy el pecado de los antediluvianos? Entonces la respuesta que vamos a tener en esta mañana es cometiendo pecado como ellos, ¿no? Cometiendo pecado como ellos. Y como decía el hermano Eduardo, los pecados son más fuertes ahora. Exacto. Entonces el mismo maestro, estando con sus discípulos, le declaró, ¿no? Si Sodoma y Gomorra viviesen, ellos se salvarían, y esta nación que vive hoy sería más castigada, porque de alguna manera hoy tenemos más tecnología y hay más peligro. Cosas, y de alguna manera el peligro es más. También lo decía ya la profeta de Dios, que las tentaciones de este tiempo son 10 veces más que los que tuvieron, dice los discípulos, ¿verdad? Si estamos en peligro. Entonces estamos viviendo nosotros en un tiempo, como se dice, en un campo minado, que si tú caminas, pisas mal, te destruyes. Y hermano, y ahí quisiera enfatizar algo de lo que vemos, ¿no? en este aspecto, que si viendo la situación más peligrosa que los antediluvianos, la pregunta es, ustedes, ¿podremos soportar todo esto? ¿Podremos salir adelante llevando de repente los principios? Y la respuesta, ustedes lo tienen, humanamente es imposible. Por eso necesitamos esa justicia perfecta. La justicia perfecta de Cristo es lo que va a hacer que nosotros seamos, pues, ante el Padre, de alguna manera aceptados. Pero si es por nuestra causa o nuestras fuerzas, es imposible, no vamos a poder lograr. Entonces, hermano Eduardo. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿por qué podemos ser inspirados por el ejemplo de Noé? Noé fue un ejemplo tan importante para nosotros poder tener en cuenta. Hermano, yo enfatizo el texto de memoria, que donde dice que Noé, cuando le dijo el Señor que preparase el arca, él no dijo pero cómo o cuándo, sino que dice que
obedeció sin dudar a lo que iba a venir, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que lo preparó, dice, con temor, ¿no? O sea, cuando hablamos de la palabra Tremendo, temor, ¿no? Tremendo. es una palabra muy importante. No es el miedo, sino el respeto, Al respeto. que tienes al Señor, El ¿no? cuidado, sin duda, ¿no? El Exacto. cuidado que le vas a que te vas a tomar para poder construir. Exacto. Porque lo hubiese hecho de una manera exigente, rápida de repente, pero sin cuidado. Y él tuvo el cuidado. Porque Así. cada martillazo decía que eso era una amonestación Así es, para ¿no? los pecadores. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, en segunda de Pedro 2.5, vamos a ver lo que nos dice. Segunda de Pedro 2.5. Segunda de Pedro 2.5 dice la palabra: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Interesante, me gusta esa palabra o esa expresión, pregonero de justicia. Tú y yo deberíamos llegar a ser pregoneros de justicia, pero no por nuestra propia justicia, sino por la justicia perfecta de Jesucristo, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La perdición total para los impíos. Exacto. Dice que si no que perdonó al mundo, dice antiguo, sino que guardó a Noé. Así O sea, es. de alguna manera cuando menciona este texto, no es que no haya querido perdonar al mundo, ¿no? Porque sabemos de que el texto decía que rápidamente, cuando se construyó el arca, se mandó a llamar a las personas a que se conduciesen al barco que se había preparado para la salvación, pero de alguna manera el testimonio nos dice que hubieron personas que ayudaron a Noé, ¿no? Así es. Ayudaron a construir el arca. Y como ahora lo vemos, o sea, todo eso es un reflejo nada más de lo que sucedió anteriormente, porque Un antitipo del tipo que podríamos decir una realidad de la sombra antiguamente cómo se hacía, ¿verdad? Porque hoy en día están colaborando muchos, exacto. pero el corazón, podríamos decir, no está convertido. No De hay un hecho, corazón que está... Y uno de los textos de Mateo 25, el capítulo de Mateo 25, hablando de las 10 vírgenes, es un claro ejemplo para nosotros entender lo que sucedió con Noé, ¿no? Porque dice que los 10 profesan la fe de Cristo. Claro, claro. Profesan seguir Una fe pura, sin duda. a Dios, pero de alguna manera en el tiempo de prueba, ¿qué sucede, no? Empiezan a esparcirse y a ser enemigos de la verdad. En el tiempo de Noé sucedió lo mismo, ¿no? Se apoyaron a construir el arca, escucharon las palabras de advertencia de Noé, pero al final, cuando ya iba a hacer la entrada al arca, los hombres desfallecieron y se volvieron enemigos de la verdad. Tremendo, ¿no? Entonces, lo que decía el hermano Eduardo, un reflejo a lo que está sucediendo ahora y lo que va a suceder cuando llegue el fin de esta tierra. Entonces tendrá que hacer algo Dios, sin duda, en ese aspecto, con sus hijos, pero los demás que no aceptaron la verdad tendrán que padecer porque fueron desobedientes, ¿no? Es automáticamente que va a suceder así. Así es. Entonces el manuscrito del tomo 19, página 246 y 247, vamos a ver lo que nos dice. Corrompieron, en los signos de los tiempos. Sí, ¿verdad? señales los tiempos Sí, los del signos 27 de febrero de 1879. Exacto, dice, no solo debía predicar, sino que su ejemplo al construir el arca debía ser un testimonio continuo de amonestación al mundo, mostrando que creía lo que predicaba, su fe sencilla e infantil y su obediencia implícita a pesar de la oposición recibida fue una evidencia al mundo de su sinceridad. Hermano, hay algo que recuerdo. Un hermano nos decía el día de ayer que a veces no reflejamos de lo que predicamos, ¿no? Claro. Y de alguna manera a veces uno quiere ganar a personas para el camino a Cristo,
pero por lo que tú eres, no puedes tú llegar a convencerle a la otra persona. Así Porque es. la persona va a ver y al verte va a decir, no convence lo que predica, porque su predicación es bonita, pero su actuar es diferente a lo que está diciendo. Y este es un ataque, y acá Noé era lo contrario de lo que estoy Ujú. diciendo, porque Noé sí lo reflejaba, dice. De alguna manera que sí. Esta palabrita donde dice, predicaba su fe sencilla e Exacto. infantil, dice, ¿no? Eso me toca el corazón porque nosotros no tenemos una fe sencilla o no lo practicamos a esa fe sencilla, ¿no? Porque sin duda la misma palabra sencilla viene ya a darnos a entender que es algo fácil, ¿no? Que no tenemos que hacernos problemas en ese sentido, porque la fe no es nuestra también, es la fe de Jesús y nos los proporciona para que nosotros podamos emplearlo nada más, ¿no? Entonces, ya tenía todas las cosas Noé y él no dudó en hacerlo. Y como leíamos el testimonio, era el temor que lo llevaba más a hacer el trabajo, porque de acuerdo a todos los patriarcas y profetas, ellos les gustaba de alguna manera agradar a Dios, ¿no? Así como tú quieres agradar a tu esposa, quieres agradar de repente a tu jefe, ellos querían agradar a Dios. Y nosotros también necesitamos tener eso en cuenta, de agradar a Dios. Y hacerlo con respeto, con cuidado, porque a veces lo hacemos sin cuidado. Y llega el momento que nos damos cuenta que no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Porque nos faltó ese cuidado. Porque un niño no actuaría como nosotros actuamos, ¿no? Así es. Exacto, esa es la parte donde el mismo maestro, estando aquí en la tierra, enseñó a sus discípulos, cuando los discípulos miraban a los niños y como personas de la actualidad podemos ver cuando un niño es inquieto y quiere saber algo y a veces tú te molestas, pero el Señor le demostró a sus discípulos diciéndoles, dejen que vean a los niños a mí, Así porque es. de los cuales es el reino de los cielos. Y menciona y él dice, el que no se vuelve como uno de estos niños no puede No puede entrar al reino de los Entonces, cielos. cuando dice la sencilla fe infantil, quiere decir de que Noé, cuando recibía los insultos, cuando recibía el regaño de las personas, él no actuaba como un hombre maduro Violento. en este sentido para amargarse, porque cuando vemos a un niño, el niño puede sentir, pero lamentablemente su mente no va a ser, como se dice, manchada Ujú. por esa parte, ¿no? Así es. Entonces, hermanos, estamos desarrollando esta lección, el título, el diluvio, y personalmente quisiéramos saber más en profundidad lo que ocurrió allá para actuar, porque es un vivo reflejo de lo que va a suceder ahora y tú y yo necesitamos prepararnos actuando como lo hizo Noé. Y Noé actuó de una manera muy distinta a lo que actuaron los antidiluvianos o sus amigos, porque él utilizó la fe sencilla. Entonces, hermano Eduardo, la pregunta y la respuesta Dice la pregunta entonces, ¿por qué podemos ser inspirados por el ejemplo de Noé? dice la respuesta por su obediencia, dice, ¿no? Exacto. Tremendo, una obediencia que tiene que estar en nosotros, que tiene que ser perfecta y tiene que ser perpetua. No simplemente vamos a obedecer una vez, sino para siempre. Y esa obediencia tiene que ser perfecta, porque hermano Eduardo, a veces la obediencia que el hombre hace es a medias, ¿no? O sea, te obedece una vez, pero la otra ya no. Entonces no es a medias, sino debe ser perfecta y también perpetua, que siempre tenemos que obedecer lo que Dios ha mandado. Exacto, y a veces también obedecemos por conveniencia, ¿no? O Ujú. sea, yo te obedezco, pero sí tienes que Si haces, bendecirme, ¿no? si haces algo, Y de alguna manera no es así, las cosas no son no así, funciona así. porque Noé no hizo eso, ¿no? Imagínate estando 7 días en el arca y decirle, pero yo te obedecí, Señor, ¿Y por qué no pero viene el diluvio? mira, me mandas a meterme al arca y me mantienes ahí 7 días, ¿y yo qué hago, no? Y ¿Y yo soy qué la hago? burla de todos, porque afuera estaban burlándose, haciendo pifias de alguna manera, de decirle, estás loco, ¿no? Exacto. Pero ahora vemos a Noé
de que Noé hizo caso y en sus 7 días no estuvo, como se dice, dejando pasar el tiempo, sino que más su fe se fortaleció en el Señor, ¿no? Claro, Entonces, porque viendo todo eso, él sabía de lo que iba a suceder. Y, y sin duda hay hombres que nos dan ejemplo clarísimo de que llegaron a poder conquistar todo esto, pero únicamente cogiéndose de las manos de aquel Todopoderoso. amén, hermano. Vamos a otra pregunta. Acá nos dice que describamos las condiciones bajo las cuales trabajó Noé. ¿Cómo trabajó Noé? ¿Qué es lo que sucedió, ¿no? En la condición que trabajaba? Porque vamos a recordar un poquito cuando el rey Atarjerjes manda a reconstruir a Jerusalén, y cuando el pueblo sale de ser, después de estar esclavos, sale y a construir la muralla. Y la historia nos dice que, y también la palabra de Dios, ¿no? Cuando dice que unos estaban trabajando y otros estaban en guardia por si el enemigo venía, ¿no? En una condición que realmente no era favorable para ellos, porque con temor a que alguien del pueblo pueda ser muerto. De alguna misma manera, veamos ahora cómo pasó Noé y qué es lo que tuvo que pasar para que, si fue fácil construir el arca o no. Así es. Génesis capítulo 6, versículo 3. El libro de Génesis, en el capítulo 6, ¿verdad? Y el verso 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahí podemos encontrar, podríamos mencionar algo interesante en esta mañana, la paciencia, ¿no?, de Dios. O sea, Dios es paciente, pero ahí dice, y dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, indicando, en esa etapa, indicando que Dios también tiene un límite y que cuando se termine, Él va a actuar. O sea, no creamos que Dios no tiene límites. Él también tiene un límite, pero su límite de alguna manera no es como de repente nosotros, porque Él es tardo para la ira, ¿no? Y es grande en misericordia, y nosotros no estamos así. Entonces dice, no contenderá mi espíritu para siempre, porque ciertamente Él es carne, más serán sus días 120 años. Va a haber una declinación y un fin para el hombre en esa época de los antediluvianos. Exacto. Entonces, ¿cómo lo podemos describir esta parte leyendo un poquito lo que dice también Patriarcas y Profetas, la página 83-84, ¿no? Dice, su palabra de Noé iba acompañada de poder, dice. Así es. Pues era la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. O sea, estaba ahí el mensaje directo del Señor. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza y el poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación. 120 años era el límite de que iba a ser tolerado, llover el diluvio. Y imagínate que si nos dijeran a nosotros que Cristo, como muchas veces hoy los predicadores dicen que viene Cristo en el 2031, ¿cómo hago el trabajo para los que ya están aferrados a esa fecha, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo me desespero y digo, el tiempo se acorta, ya estamos en el 2024, ¿cuántos años faltan? Y en ese trabajo que puede hacer uno, se va a, como se dice, agitando de repente, desesperando, y de alguna manera llegas en un momento a fatigarte tanto y puede ser que salgas. Pero en este caso, cuando uno tiene la fe puesta en el Señor, va a hacer ese trabajo de alguna manera, sí que es agitado, pero tiene la confianza del Señor, ¿no? Uh-huh. Pero el trabajo carnal que puedes hacer sí es fatigado, ¿no? Entonces, así es. ¿Cómo lo podemos describir, hermano Víctor? Muy bien, parte? Entonces, si nosotros leemos el libro de Patriarcas y Profetas, dice, sus palabras
de Noé iban acompañadas de poder, dice. ¿Pero del poder de quién? De lo alto, ¿no? Entonces dice, pues eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Esa es la voz de Dios que interviene ahí para hablar a sus siervos. Su relación con Dios, dice, comunicaba la fuerza del poder infinito. Entonces, cuando nosotros vemos ahí cómo Dios le daba el mensaje a Noé, y Noé tenía que dar el mensaje, encontramos que Noé en su mente estaba la cantidad de años que había dado Dios para predicar ese mensaje. Y de alguna manera a Noé se le venía eso a su mente, ¿no? Queda algunos años y tengo que apresurarme a seguir avanzando en la construcción de esta casa, de este barco, pero tengo que hacerlo con bastante cuidado. Entonces, la pregunta dice, ¿por qué podemos ser inspirados, ¿no? Por el ejemplo de Noé. Vamos a la tercera pregunta, ¿verdad? Exacto. Describe, dice, las condiciones. Bueno, describir las condiciones por su tiempo limitado, 120 años. Exacto. ¿Sí? Exacto, esa es la parte donde uno se tiene que preocupar en ese sentido, porque el mensaje que estamos dando en este tiempo es de suma importancia. Muchos pueden pensar de que podemos perder el tiempo, de que deberíamos estar trabajando, almacenando dinero y todo eso, pero lo que nosotros deberíamos comprender es la palabra de Cristo que dijo, hagan tesoros en el cielo donde no corroe ni la polilla, ni el óxido. Todo eso deberíamos nosotros estar desesperados en esa parte, porque el tiempo es corto, así como Noé, también nosotros necesitamos entender esa parte, hermano. Entonces, continuemos con una pregunta más. La pregunta 4 dice, sería, ¿por qué algunos animales no fueron perseverados en el arca? Dice, ¿no? Hermano, hasta antes de que podamos leer ese texto, recuerdo que cuando no conocíamos la palabra y cuando hablaban de los dinosaurios, en algún momento decía, ¿habrán existido esos animales? Esos animales. ¿No? Esos animales habrán existido. Y ya conociendo parte de la escritura, dije, no existían, ¿no? Porque Dios no pudo hacerlo, no claro. Pudo haberlos creado a esos animales. Pero entrando en profundidad al estudio, nos damos cuenta que estos animales sí existieron, hermano. Así es. Y por esa razón, cuando vemos también los científicos han encontrado, o los arqueólogos han encontrado restos de esos animales, esos fósiles, podemos darnos cuenta de que sí existieron, ¿no? Existieron esa parte. Y de acá la pregunta dice, ¿por qué esos animales no entraron Así es. al arca, ¿no? Yo creo que en este asunto en la cual uno llega a tener una experiencia de pensar en esos animales que nos ha pasado y que hemos podido nosotros ver cómo habrán, en esa condición, cómo han podido existir, y no hemos tenido la idea de que estos animales han sido, en otras palabras, modificados, ¿no? O sea, no era de la creación de Dios. Estos animales han sido modificados por la mano del hombre, así como se hace hoy en día, hermanos queridos. Hay una combinación entre lo humano y lo animal, y de ese resultado van a aparecer animales extraños. Entonces estos animales que se crearon ya prácticamente por el hombre, por la mano del hombre, entonces eso nos da a entender cuán terrible estaba la situación con los antediluvianos, ¿verdad? O sea, su mente ya quería sobrepasar la mente divina, ¿no? Exacto. Ahora veamos lo que dice Génesis 7, del 7 al 9. Muy bien, entonces Génesis en el capítulo 7 y el verso 7 al 9 dice lo siguiente. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, dice, y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todos los que se arrastran sobre la tierra. Ojo acá, que si ustedes se dan cuenta, están entrando los dos tipos de animales, tanto limpios como inmundos, pero si ustedes analizan, 7 parejas de los animales limpios y 2 parejas de los animales inmundos.
No era simplemente, o como podríamos pensar, de que se metieron igual, ¿no? Entonces dice, de dos en dos entraron, dice, con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Entonces ahí podemos ver cómo Dios empieza a proteger a la creación, tanto a Noé y su familia, también a los animales, y bueno, para hacer un espectáculo para el mundo. Y no bueno para el mundo, para los otros mundos. Así es, hermano. Y el testimonio aquí en Dones Espirituales, el tomo 4, la página 121, nos dice: hubo una clase de animales muy grandes. Ahí es lo que me impacta, hermano, porque de alguna manera ahora estamos viendo en lo bíblico que había animales grandes, muy grandes. Así es. Y ahí solamente para darnos cuenta de que Adán medía esa cantidad de metros, no era como nosotros. Claro, no tenía esa cantidad. Y de alguna manera tenía que ver animales también grandes. Dice, por supuesto, que perecieron en el diluvio. Dios sabía que la fuerza del hombre disminuiría hasta el tiempo que vivimos hoy. Solo para imaginarnos, hermano Eduardo, si esos animales no hubiesen perecido, su generación hasta ahora existiera, al punto que el hombre no pudiera controlar a ese animal tan gigante, ¿no? Exacto. Y mira, hermano, cómo es la situación, pero de alguna manera cuando vemos las películas de dinosaurios, vemos que realmente la realidad, ¿no? La realidad que hubiera podido suceder, ¿no? Ya lo demuestran, sin duda. Porque de alguna manera, como eran gigantes y la raza caída de este tiempo, no podría controlar a esos animales. Claro, viviese un mundo de animales. Exacto, y estos gigantescos animales no podrían ser controlados por el débil hombre. Eso es el plan del Señor que tuvo para la raza, y la cual tenía que desaparecer a esos animales, porque de alguna manera nosotros no podríamos vivir tranquilos en este sentido. Las Sagradas Escrituras no dan evidencia mucho de lo que se trata de estos animales, pero nosotros podemos notar ahí que el Señor había creado muchos animales, pero que también ya los hombres estaban tergiversando toda situación entre los animales, los hombres, lo dice Romanos, lo que acabamos de leer, ¿no? Dice que cambiaron el uso natural de lo que sería ya el hombre, ¿no? Por las bestias, dice, ¿no? Entonces ahí vemos esa genética que avanzaba en su esplendor, y para ellos era algo normal, pero ya para Dios estaba saliendo de control y estaba en contra de la ley, ¿no? Así es, hermano. Entonces vamos a la pregunta. La pregunta nos decía, ¿por qué algunos animales no fueron perseverados en el arca? Entonces la respuesta sería, por lo que los hombres no podían controlar. Exacto. No podían controlar. Es imposible para esta raza caída tener esos animales, y también hacer énfasis a esta parte de que Dios no los creó, ¿no? Dios no los creó. Exacto, eso no fue creación de Dios. Y una parte de esto es que hoy vemos esos animales que a veces salen en algunas noticias. De alguna manera Dios no los ha creado, esos animales. Y está haciendo lo mismo hoy los hombres. Hermano Eduardo, aquí entra a tallar el propósito de Satanás en el cielo. Él en Isaías 14, 13 y 14 dice: subiré hasta lo alto, me sentaré en el trono de Dios, o junto a las estrellas, y seré como Dios. Ese propósito que tenía Satanás allá no lo logró, porque allá estaba frente a la presencia del Creador. Pero bajando a la tierra, ha logrado hacer algo que él quería. Si nos damos cuenta, él no es creador, pero sin duda podemos ponerle entre comillas, sí creó, porque estos animales fueron creados por la mente satánica, ¿verdad? Claro. Entonces él ha hecho algo acá, por eso se le reconoce como el Dios de este mundo, dice, ¿no? Así es. Pero bueno, es simplemente un Dios entre comillas, porque el verdadero Dios, el creador, es el que está dominando todo este sistema. Así es. Ahora veamos lo que dice la siguiente pregunta. ¿Qué evidencias del diluvio permanecen en la tierra aún hoy? En el capítulo de Isaías 54:10
nos va a hablar un poquito. Vamos a encontrar la evidencia, ¿no?, de lo que todavía prevalece, que no se ha perdido, porque si bien es cierto, hay muchas cosas que todavía nos hacen recordar lo que en algún momento el Señor había creado. Entonces, el verso 10 del capítulo 54 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, y el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Así es. Esta parte que tenemos habla de parte de la creación del Señor. Y hoy, antes de poder leer el testimonio, dice, algunos arqueólogos encontraron, dice, el arca de Noé, que fue, que se llama, vamos a decir, puesta en un lugar. Lo encontraron y hoy ven cómo era ese barco gigantesco y todo eso. De alguna manera podemos decir que eso es real porque hay evidencia de todo eso. Y no solamente el arca, sino hay muchas cosas más. Y el testimonio hablado por la profeta nos dice en la Sunday Time del 13 de marzo de 1879, dice: envió un viento poderoso con el propósito de secar las aguas, que las impulsó con gran fuerza, dice, de modo que en algunos lugares derribaran las cimas de las montañas en fuertes avalanchas, formando colinas y montañas donde no se habían visto antes, y enterrando los cuerpos muertos junto con árboles, rocas y tierra. Acá, así es. Esto me sorprende, hermano, porque por muchos años, desde muy pequeño, me atemorizaba que la tierra sea destruida, ¿no? Y decía, los volcanes que tenemos acá en el Perú, tenemos muchos volcanes. El testimonio en Historia de la Redención dice que hay muchos volcanes en todas partes del mundo, que en el tiempo final serán erupcionados para, como se dice, purificar la tierra con fuego. Y me doy cuenta de dónde sale tanto fuego, de dónde sale tanta lava y todo esto. Y acá nos damos cuenta de que después del diluvio, dice que el Señor no podía dejar los cuerpos, como se dice, al aire libre, por temor a la contaminación del ambiente y todo eso. Y el Señor dio, dice, un viento para que todas esas cosas que estaban a la superficie sean enterrados. Y aquí dice que las montañas que en algún momento se existieron, parte de eso fue derrumbado para que la tierra fuese tapada por todo lo que se había visto. Pero sí vemos parte todavía, evidencias de ese diluvio. También el mismo testimonio nos dice que son como los huesos de la tierra, y vemos a veces algunas colinas muy feas, muy para nosotros decir por qué es Dios el que construyó esto, y nos damos cuenta de alguna manera el resultado del pecado, ¿verdad? Exacto, y al ver eso nos damos cuenta que sí existió un diluvio, sin nosotros quizás escudriñar las escrituras. Las escrituras nos damos cuenta qué pasó, si esto tuvo que ser construido por alguien, qué pasó, pero acá está la evidencia de que sí existió este diluvio. ¿Y qué quedaron ahora, no? Porque de alguna manera vemos todavía parte de la creación. Claro, y lo más importante que podríamos resaltar acá, hermanos, es que esta naturaleza, este mundo es un libro abierto. Como decía el hermano Eduardo, si bien es cierto, no estudiamos nosotros de repente las escrituras, ¿no?, en un grupo de personas, pero al ver se convence de que sí existía Dios, que sí existe Dios, que sí existió un diluvio y que por eso quedaron todas estas cosas, ¿no? Porque cuando caminamos por un camino polvoriento, lleno de piedras, uno se pregunta, ¿Dios creó todo esto? Y la respuesta es no. Dios había creado algo perfecto, solo que el pecado causó esa destrucción y la tierra fue maldecida, lo dice Génesis, ¿no? No sé si lo podemos leer de repente para poder agregar. Claro. En el capítulo 1 nomás, capítulo 1, bueno, capítulo 2, perdón, capítulo 2, vamos a encontrar la maldición ahí.
No. Me corrijo, capítulo 3, verso 18. Desde el 17 y el 18 lo vamos a leer. Miren lo que dice. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es impresionante cómo el Señor va a dejar una maldición en la tierra, y por eso vemos los estragos hoy. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, esas son las consecuencias del pecado que dejó, ¿no, hermano Eduardo? Exacto, y eso es lo que ahora vemos, pero no nos ha dejado en oscuridad el Señor. Todavía podemos nosotros observar, nosotros que vivimos en parte del campo, podemos todavía observar esa creación del Señor y decir: Dios existe, Dios está ahí, porque al ver a una flor cuando nace y crece y su belleza es hermosa, ¿no? Y vamos a decir, nos damos cuenta de que tuvo que ver un creador, de que hizo algo. Por supuesto. Y la evidencia es para que nosotros podamos entender de que Dios tiene algo mejor para nosotros, ¿no? Entonces vamos a la pregunta. La pregunta decía: ¿qué evidencias del diluvio permanecen en la tierra aún hoy? Entonces, las evidencias que podemos ver: las colinas y las montañas. Exacto. ¿Sí? Las colinas y las montañas, eso nos hace recordar a través de la fe y llegar hasta el diluvio y ver cómo dejó un desorden total, pero no fue por causa de Dios, sino por la desobediencia del hombre en no acatar lo que Dios le había dicho. Exacto. Vamos a la última pregunta. La última pregunta dice: ¿cómo fortaleció su confianza en Dios en el diluvio? Hablando de quién, de Noé. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículo 7, el texto de memoria, que debería ser para nosotros la garantía de que vamos a recibir recompensas si nosotros vamos a estar en el camino correcto que el Señor ha puesto. Muy bien, vamos a leer Hebreos 11, verso 7, y dice lo siguiente: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así es. En el capítulo de Hebreo vemos cada personaje con su fe, ¿no? Y termina diciendo que algunos fueron aserrados, otros muertos, otros escondidos. De alguna manera ellos no alcanzaron, dice, pero queda el registrado para que podamos entender de que esos hombres fueron obedientes a Dios. Así y es. uno de esa obediencia lo vemos a Noé, cuando él es hablado por Dios y de alguna manera él dice: si dice Dios que va a hacer esto, tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que hacerlo porque eso es lo que va a suceder. Recordando, dice que en el tiempo antes del diluvio no había lluvia, no, la tierra era regada con el vapor, dice, pero nadie había visto lluvia, no había visto gotas caer del cielo. Pero ahora Noé, al no ver eso, porque es fácil no decir sí va a llover porque llueve, Claro. pero en este caso no llovía. Entonces de alguna manera Noé tuvo la confianza del Señor, ¿no? La convicción, sin duda, ¿no? Pero miren, hay algo interesante esta parte. Noé, su fe no desfalló hasta el final, ¿no? O sea, a veces nosotros podemos recibir bendición del Señor en el punto final, pero a veces nosotros estamos llegando al final y a veces retrocedemos. Claro. Y la promesa de Dios no puede llegar. De alguna manera también vemos el ejemplo de Abraham, ¿no? Se le dejó que saliese y caminase días para llegar al monte. Se le dejó que lo amarrase a su hijo. Se le dejó que levantase el cuchillo para asesinar a su hijo. Y cuando él iba ya a estar, como se dice, el cuchillo en el cuello del hijo, es ahí donde Dios dice: detente, no hagas eso. Entonces se dan cuenta de que a veces nosotros podemos recibir algo del Señor, pero
por retroceder no lo vamos a recibir. Y Él espera que podamos llegar hasta el final, ¿no? Entonces, esa parte es lo que nos tiene que motivar y hacer de nosotros cristianos verdaderos, no cristianos solamente oidores, ¿no? Así es, queridos hermanos, estamos viendo esta parte del diluvio y acá entra a tallar una palabrita muy sencilla, fiel. Exacto. Pero esa palabra fiel deriva ya de la fe porque Noé tenía fe, confiaba en esas promesas, estaba convencido de que si él seguía, iba a llegar a un punto muy exacto de su salvación. Ya Noé entendía todo el plan de salvación, él sabía lo que iba a pasar. Entonces siguió las órdenes de su creador con esmero, con bastante trabajo. Y hermano Eduardo, esto debe ser también un ejemplo para nosotros y animarnos para que sigamos nosotros también en ese trabajo, porque podríamos decir, estamos construyendo una segunda arca, pero ya en la fe del Señor, ¿no? Así es. Y invitando a que los hombres vengan para que sean partícipes, pero que también lleven en su ser lo que Noé llevaba, el temor, el temblor de que se puede ocasionar si desobedezco, y concretar todo esto hasta que Cristo venga. Así es. Entonces el testimonio en Patriarcas y Profetas, ayudándonos más a entender, dice: mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad, dice. No era una persona que en este tiempo va a la iglesia o va a un templo y dice, bueno, yo voy porque Dios me ha sanado y de alguna manera es de agradecimiento voy, pero no tengo nada de consideración. Pero acá dice que no era sincero. Así se perfeccionó y se manifestó su fe. Dios al mundo, Dios dice al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Eso es lo que motiva a nosotros, hermanos. De alguna manera, a veces nosotros tenemos bienes que deberíamos nosotros... Y los agarramos en las manos. Exacto, y dar nuestras posesiones al servicio de Dios, como lo hicieron en el tiempo de los discípulos, cuando la gente vendía sus bienes, dice, y lo ponía al pie de los discípulos. Hoy vemos mucho de eso y a veces eso es tristeza, porque teniendo bienes no apoyamos en la obra. Y Noé dice que lo que tenía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vieron todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Eso llamó la atención, dice, ¿no? Y de alguna manera las burlas también de decir, no, pero mira lo que estás haciendo. Hoy vemos ese caso, ¿no? Cuando a veces vamos a un lugar... Nosotros vamos a predicar lejos y de alguna manera ahí está la hermandad para decir, mira, vas por uno y de alguna manera estás perdiendo quizás combustible o estás perdiendo tu tiempo, cuando aquí más cerca podemos predicar, así es, tener más gente. Y ahí vienen las burlas de las personas. Uh-huh. Nosotros como quizás... hermanos que vamos a dar ese mensaje, a veces es difícil para nosotros tener alguna ayuda, pero vamos y lo hacemos gozosamente, sin recibir a cambio algo. O lo hacemos por ganancia terrenal, ¿no? Exacto, porque eso es lo que deberíamos hacer en el momento que escuchamos el mensaje, así como Noé escuchó, y hacerlo sin... hacer tanto... sin reserva, sin duda, ¿no? Tanta alarde de todo lo que tú tienes, sino darlo, ¿no? Porque en ese tiempo vemos personas de que no hacen lo que tienen que hacer. En el tiempo antiguo, personas cuando supieron este mensaje, invirtieron en la causa. Uh-huh. Vemos en 1844, ¿verdad? Cuando se proclamó la segunda venida de Cristo, ahí estaban los hombres para vender sus casas. La historia de este personaje, José Bates, me causa de alguna manera tristeza, hermano, porque
Ahí está la esposa para decirle, mira, vendimos esto, Lo que hemos perdido. hemos dado todo y no tenemos nada. Y ni siquiera qué comer, ¿no? Y ahí es donde a veces La fe. tenemos la oportunidad de vivirlo en carne propia muchas veces con la familia cuando no tenemos quizás un sustento que llevar. Y ahí tenemos a la esposa que muchas veces se vuelve la gente del Claro, enemigo. por naturaleza de alguna manera que es así. Exacto, y para decirnos, mira lo que estamos pasando y tú todavía sigues yendo a predicar cuando en casa te falta esto, te falta el otro. Pero sabemos y estamos seguros que va a venir la recompensa porque eso sucedió con Noé, con todos los hombres, Con todos los y también patriarcas en la y actualidad profetas. puede suceder, pero tenemos que estar fortalecidos con ese mensaje. Entonces, hermano, yo creo que deberíamos entender esta parte y actuar, ¿no? Actuar. Así es. Entonces, vamos a responder la pregunta. Muy bien, tenemos la respuesta por medio de la fe. Exacto. Esa sería la respuesta. Y entrando en detalle y hablar de fe significa pues también de ser fiel. Una palabrita que de repente muchos no conocemos, pero que cuando entramos en detalle de esta fe, podemos ser fiel a Dios así como lo fue Noé. Y tenemos la seguridad de que todo esto se terminará, pero hay que pasar un poquito más de tiempo como lo pasaba Noé, construyendo y predicando el mensaje, porque Cristo está a punto de regresar. Así es, hermano. Entonces, yo creo que hemos finalizado este estudio y agradecer de antemano a Dios porque nos permitió y también a nuestros amigos que vienen observando este canal y lo hacemos, como les decía, de alguna manera desinteresada, ¿verdad? Y de alguna manera también tenemos hermanos que están en algunos lugares quizás solos. Es tristeza. Me comunicaba en un tiempo con una hermana que había dejado la corporación y esta hermana estaba con su hermana carnal, que habían salido y los dos estudiaban, pero al punto de que una de las hermanas se desanimó. Desistió. Porque estaban solamente dos y Ujú. no pudo más, regresó a la organización y de alguna manera esta hermana lloraba. Me dio tristeza porque sola me decía, no hay nadie que esté conmigo. ¿Con quién Y estudia? de alguna manera me siento mal, pero me fortalezco en el Señor. Amén. Y a todos esos hermanos de sostén propio, de grupos de sostén propio, y de la misma manera a hermanos que han salido de esas iglesias y el cual no tienen lugar donde estar, estamos ahí con ustedes y Ánimo, sin duda. tiene quizás oportunidad y animarles porque este ministerio no es fácil. Al saber la verdad no es fácil, pues Pero se el presenta. mismo Lutero dijo esto, ¿no? Que al salir de su iglesia, que fue su casa, ahora él fue difícil, pero lo hizo ¿por qué? Más vale, dijo él. Estar separados por la verdad, dijo, que unidos por el error. Exacto, entonces es lo que le decimos a ustedes, es mejor estar separados, estar pasando estas dificultades, pero en el gozo del Señor, hermano. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, hermano Eduardo, ha sido un gusto poder compartir en esta mañana el mensaje que hemos relatado del diluvio, de lo que sucedió en la antigüedad y cómo es un reflejo para esta época en lo que vuelve y volverá a pasar. Entonces, hermanos, personalmente agradecido con el Señor, con ustedes, con todos los que siguen este canal, les invitamos a orar por nosotros, orar por este ministerio, que sigamos avanzando. Un abrazo a la distancia, nos estamos encontrando en un próximo estudio, que el Señor pueda bendecirles y que pasen de un hermoso y maravilloso día de descanso. Bendiciones, hermanos, y estaremos en un próximo video.